Hola a todos y todas. Bueno, me han invitado para hablar sobre el estado actual del tratamiento de la enfermedad metastásica en cáncer de páncreas. Como ustedes ya saben, ¿no? La mayoría de los pacientes con cáncer de páncreas lamentablemente se presentan con enfermedad avanzada, y esto es una de las tantas causas que hace de esta enfermedad una enfermedad con muy mal pronóstico y devastadora. El resto de los pacientes se pueden presentar con enfermedad localmente avanzada o resecable borderline, un 20% de los pacientes. La sobrevida mediana para estos pacientes a los 5 años para todos los estadios es del 9%, lo cual mejoró un pequeño porcentaje en las últimas décadas. Si la sobrevida era de 5 años, bueno, y aumentó a 9% para todos los estadios, y en parte tiene que ver con algo de mejoría en las estrategias terapéuticas y también en mejoría en la calidad de vida que le ofrecemos a los pacientes con esta enfermedad. Los pacientes suelen tener morbilidad que aumenta el desafío del tratamiento, ¿sí? Son pacientes en general diabéticos, ya conocido, o diabetes de reciente comienzo, con pérdida de peso, con muchas veces colangíticos secundarios a obstrucción de la vía biliar, lo cual hace que los pacientes estén frágiles y que la posibilidad terapéutica también sea compleja. Y el abordaje multidisciplinario, por lo tanto, es de fundamental importancia. Para el desarrollo del cáncer de páncreas es necesario el comienzo de la transformación de la célula SINARS y la célula de origen para este tumor por medio de una mutación a nivel del KRAS que está presente en el 91% de los pacientes con cáncer de páncreas. Posterior a ello se sigue una cascada de mutaciones constituyendo la firma genómica del cáncer de páncreas, 3 mutaciones más aparte del KRAS, que son la quinasa dependiente de ciclina 2, ¿sí? que está involucrada en el paso de metaplasia a displasia los panines, y SMAD4 y P53, que están vinculadas con el paso a adenocarcinoma. SMAD4 está asociada a la vía, o corresponde a la vía de TGF-beta, que está presente en un 40% de los pacientes y está vinculada con la posibilidad metastásica y de progresión de los cánceres de páncreas. Este otro cuadro, que es una publicación del 2015, son muestras de 100 pacientes con cáncer de páncreas, donde las columnas constituyen los pacientes y las filas las mutaciones. Las primeras 4 filas corresponden a las mutaciones que dijimos, la firma genómica del cáncer de páncreas, y después pueden ver que entre los diferentes pacientes las mutaciones son variables, y esto es lo que le da la heterogeneidad interpersonal típica del cáncer de páncreas, que hace que establecer o estandarizar una terapia dirigida sea complejo. Muchos fueron los intentos, ¿no? En la era molecular, ¿no? Donde la medicina y la oncología en particular está íntimamente relacionada a los avances en el conocimiento molecular de estos tumores. Muchos fueron los intentos de poder clasificar a los pacientes o a las muestras de tumores con cáncer de páncreas para ver si esto podía tener algún efectos sobre la terapéutica y poder mejorar los resultados. Hubo muchas, 2 de ellas acá tenemos, ¿no? Collision y Moffitt. La clasificación de Moffitt incluye dentro de su clasificación a subtipos específicos como son el classical y el basal-like. El classical es un tumor que tiene mejor pronóstico, ¿sí? Y está caracterizado por un aumento de la expresión de GATA6, y el basal-like a la inversa es mal pronóstico y se caracteriza por tener déficit de GATA6. Y acá lo que podemos ver es que los pacientes que tienen esta clasificación molecular, ¿no? El subtipo classical, tienen mejor respuesta a los tratamientos y mejor sobrevida. Dentro de estas evaluaciones moleculares, bueno, se han encontrado que un 25% de los pacientes con cáncer de páncreas tienen biomarcadores que son potencialmente accionables. Y ahí sería como una trampa de la frase, porque son potencialmente, pero hasta aún hay muy pocas de estas mutaciones que realmente podemos actuar con terapéuticas conocidas o establecidas. Dentro de ellos tenemos todo lo que es la vía del BRCA, ¿sí? BRCA1, BRCA2, PALB2 y ATM, que estos, ¿no? Bueno, FANC1, CHEK1 y 2, que estos están vinculados con la respuesta a los platinos. Dentro de, como sabemos, ¿no? De las mutaciones que están vinculadas con la reparación del daño del DNA, ¿sí? Aquellas mutaciones que son de la doble cadena de DNA, nosotros sabemos que los pacientes con cáncer de páncreas, un 16% de los pacientes tienen este tipo de mutaciones germinales, y que de los pacientes que tienen mutaciones germinales, solo un 40%
tienen antecedentes heredofamiliares, por lo cual establecer o dirigir la realización de un panel molecular según los antecedentes familiares sería un error, ya que casi la mitad de los pacientes no poseen estos antecedentes. Este es un trabajo que fue publicado el año pasado, que lo que analizaron fueron 1028 pacientes, de los cuales vieron que 677 tenían datos sobre mutaciones o estudios realizados sobre el estado mutacional. Y de ellos lo que vieron es que el 72% de los pacientes no tenían mutaciones accionables, pero aquellos que sí, aproximadamente un 30%, y que eran tratados con terapias dirigidas, la sobrevida llegaba, fíjense en el cuadro de arriba de la derecha, que la sobrevida en años de estos pacientes era de 2.85 años, mientras que aquellos que tenían mutaciones accionables pero que no eran tratados con ella, la sobrevida era similar a los que no tenían mutaciones y está alrededor del año y medio. Entonces esto es muy importante porque si nosotros tuviésemos panel y poder tratar con diferentes drogas, mejoraríamos la sobrevida de los pacientes. Pero, como dije previamente, lamentablemente el 70% de los pacientes con cáncer de páncreas no son candidatos para terapias dirigidas. Y esto nos lleva a la clasificación o el análisis estándar, ¿sí? Y cuando estamos frente a un paciente con un cáncer de páncreas con enfermedad metastásica, tenemos que definir la estrategia de tratamiento y esta la vamos a basar en parte en la edad del paciente, ¿sí? Si es menor o igual a 75 años o mayor a 75 años, y principalmente el performance status. Sabemos que independientemente de la edad, todo paciente con cáncer de páncreas que tenga un performance 3 o 4 no es factible de tratamiento específico o oncoespecífico, y que lo mejor que podemos hacer por él es brindarle soporte de cuidado. Mientras que los pacientes que tienen performance entre 0 y 2, dependiendo de la edad, va a variar un poco la estrategia terapéutica que podemos seleccionar. Y así podemos decir que los pacientes menores de 75 años que están con un performance 0,2, FIT, podemos hacer tratamiento con FOLFIRINOX o gemcitabina nab-paclitaxel, y en los pacientes con performance 2, Gemnab o gemcitabina monodroga, si es un paciente que lo vemos como demasiado frágil. Mientras que los pacientes que son mayores de 75 años, el FOLFIRINOX queda excluido de la terapéutica y tenemos como herramienta Gemnab o gemcitabina. A esto se le suma otro subgrupo de pacientes, que son los pacientes que pudimos hacerles estudios mutacionales y que tienen mutaciones terminales de BRCA2. Y en estos el uso de platinos tiene un rol y mejora la sobrevida de los pacientes. Cuando tenemos que elegir la primera línea, ¿no? Cuando estamos en el consultorio frente a los pacientes y tenemos que elegir, no tenemos muchos esquemas, ¿no? Pero en pacientes FIT, que tenemos que elegir entre FOLFIRINOX o Gemnab-paclitaxel, la decisión del mismo, bueno, va a depender de la comorbilidad del paciente, el estado general, la edad del paciente, el acceso tanto a medicamentos de alto costo como es el nab-paclitaxel, o el acceso a uso de bombas de infusión, ya que el FOLFIRINOX y el Gemnab son bastante parecidos, aunque en el trabajo, ¿no? En el PRODIGE, el FOLFIRINOX tuvo una sobrevida mediana del 50% en la población que recibió el esquema de combinación versus 6 meses en la rama de gemcitabina, y también mejoría de la PFS en los pacientes que hicieron FOLFIRINOX. Y la tasa de respuesta, fíjense que fue 31% versus 9%, mientras que en los pacientes que recibieron Gemnab la sobrevida mediana fue de 9 meses versus 6.7 y la PFS de 5.5 a 3.7. La tasa de respuesta fue menor, pero Gemnab es un protocolo, el EMPAC, que es más parecido a la práctica de la vida habitual. PRODIGE se hizo en Francia, solo en centros seleccionados y solo en ese país, y pacientes con performance 0,1. Debido a esto, como dijimos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta cuáles son los efectos adversos de gemcitabina nab-paclitaxel. Los efectos adversos más predominantes son la toxicidad medular, si bien la neutropenia febril es poco frecuente. Sí es muy frecuente que los pacientes tengan neutropenia, trombocitopenia y anemia, ¿sí? Después le sigue la fatiga, y en el FOLFIRINOX tenemos neutropenia febril y trombocitopenia, y se le agrega obviamente diarrea, aumento de transaminasas, la diarrea por inino, y la neuropatía, que si bien está presente en EMPAC, son diferentes. Cuando uno suspende el Abraxane, la neuropatía mejora entre los 30 días, y cuando uno con el oxaliplatino, ya sabemos bien de nuestra práctica habitual que la neuropatía, una vez que se instala, a veces es difícil de revertir y puede tardar o no revertir o tardar hasta 6 meses para que ello suceda. Es por eso que han surgido varios metaanálisis y revisiones sistemáticas. Acá tenemos una realizada en el 2019 que compara, ¿no?
Son estudios retrospectivos con 3.813 pacientes, de los cuales 2.100 recibieron Gemnab y 1.600 recibieron FOLFIRINOX, y esto lo que vieron es que tanto, digamos, ambos esquemas eran similares en cuanto a sobrevida y sobrevida libre de progresión. Este año en ASCO GI Taller presentó un trabajo de FOLFIRINOX versus Gemnab en la población europea, y a ellos les dio una tendencia a mejoría en el uso de FOLFIRINOX en los pacientes versus gemcitabina nab-paclitaxel. Pero bueno, son muchos los trabajos y algunos dan a favor de uno según el análisis o del otro, pero básicamente podríamos decir que es similar y que va a depender de las características del paciente y de nuestro centro, de qué esquema de tratamiento podamos aplicarle. Este trabajo, que ya les mostré previamente, ¿no?, que tuvo en cuenta y analizó a los pacientes que recibieron FOLFIRINOX o que recibieron gemcitabina nab-paclitaxel y que tenía un análisis molecular, lo que vieron es que los pacientes que tienen la clasificación de Moffitt, que son los classical, que son aquellos que están enriquecidos con GATA6, tienen mucha mejor respuesta al FOLFIRINOX que al gem nab-paclitaxel, ¿no? En el cuadro de la derecha superior podemos ver que el FOLFIRINOX, ¿sí?, los que son classical y recibieron FOLFIRINOX son violeta y roja las curvas, y fíjense que les fue mejor, mientras que a los basal-like siempre les va peor, ¿sí?, con una sobrevida 10 para el classical versus 6 meses para el basal-like, ¿sí? Y acá los tenemos en el cuadro inferior de la izquierda, divididos según el subtipo molecular de estos pacientes. Entonces podemos decir que obviamente que el basal-like les va peor, pero que el classical, si tuviésemos esa posibilidad de clasificarlos, hacer FOLFIRINOX es una estrategia con mejores resultados. Igual es un análisis de subgrupo, ¿no? Digamos, no es un estudio preplaneado para tener este dato puntualmente, pero parecería haber una tendencia a este tipo de respuesta. Bueno, dentro de, como dijimos, ¿no?, de los pacientes con cáncer de páncreas, un 16% tienen mutaciones germinales que están vinculadas con el daño, ¿no?, de la reparación del daño del DNA por recombinación homóloga. Y lo que se vio en estos pacientes es que aquellos pacientes que tienen mutaciones germinales de BRCA con enfermedad localmente avanzada o metastásica, en el cuadro de la izquierda, ¿sí?, eran 43 pacientes nada más, que aquellos pacientes que recibían terapias con platino tenían mejor sobrevida que aquellos que no recibían terapias con platino. Y este cuadro pone en evidencia, a su vez, que no es que los pacientes que tienen mutaciones de BRCA son pacientes con mejor supervivencia, sino que son pacientes que responden más a los platinos, ya que si no usamos platinos, la supervivencia es similar a la población general. Y es así que Eileen O'Reilly del Memorial Sloan Kettering realizó este trabajo que comparó gemcitabina más cisplatino más menos beliparib, ¿sí?, un inhibidor de PARP, en pacientes con mutaciones germinales de BRCA1 y PALB2. Este trabajo fue negativo, ¿sí?, pero vuelve a demostrar que el agregado de platinos a esta población de pacientes con mutaciones germinales de BRCA y PALB2 mejora la sobrevida, pero no así el agregado de un inhibidor de PARP a este tratamiento. Entonces, frente a un paciente con enfermedad metastásica, dijimos que la primera línea va a estar establecida por la edad y por el performance del paciente, y a diferencia de lo que sucedía años atrás, ¿no?, ahora podemos hablar de mantenimiento en un subgrupo de pacientes, y el mantenimiento puede estar realizado en aquellos pacientes que se haya demostrado mutaciones germinales de BRCA1 o BRCA2, como fue analizado en estudio Polo Trial utilizando olaparib, otro inhibidor de PARP, o en pacientes que no tienen mutaciones germinales o que no tenemos acceso a un estudio molecular, se puede hacer mantenimiento con fluoropirimidinas en aquellos pacientes que recibieron FOLFIRINOX basándonos en el PanOptimox. Es así que el Polo Trial fue un estudio que quería evaluar mantenimiento de olaparib en pacientes con mutaciones germinales de BRCA comparado versus placebo, ¿no?, lo cual eso hace que nos cueste un poco adherir a esta estrategia, en parte porque es poco probable que un paciente con cáncer de páncreas lo dejemos sin tratamiento después de 4 meses de 8 ciclos de FOLFIRINOX, dejarlo solo con soporte de cuidado. Pero bueno, así fue desarrollado este trabajo, y el endpoint primario fue la sobrevida libre de progresión, la cual fue estadísticamente significativa. Fíjense que para los pacientes que recibieron olaparib versus placebo, la sobrevida libre de progresión fue 7.4 versus 3.8 meses, y que aquellos pacientes que
y que esta sobrevida libre de progresión se prolongaba en el tiempo, y a los 2 años teníamos un 25% de los pacientes libres de enfermedad a los 24 meses, y versus un 10% de los pacientes en aquellos que recibieron tratamiento placebo. Sin embargo, esta modificación en la PFS no mejoró la sobrevida global de los pacientes. Otra estrategia de mantenimiento que nos es muy útil, ¿no?, con la llegada de este trabajo que fue publicado en el 2018, de cuándo suspender el esquema intenso de FOLFIRINOX en los pacientes con cáncer de páncreas, y ellos analizaron un brazo 1, que era 12 ciclos de FOLFIRINOX, versus un brazo B, que eran 8 ciclos seguidos de mantenimiento con Degramón, y el brazo C, que era secuencial con FOLFIRI3, un esquema típico francés, y gemcitabina, 2 meses y 2 meses. Esa rama fue negativa, no fue beneficiosa. Pero sin embargo, el objetivo primario, que era la tasa libre de progresión en los 6 meses, fue similar en el grupo A y en el grupo B, ¿sí? Y sin afectar el endpoint secundario de sobrevida global, que fue similar entre el grupo que hizo 12 ciclos, mientras aquel que hizo 8 y mantenimiento, con una sobrevida a 18 meses, bueno, un poquito mayor para el grupo que quedó en fase de mantenimiento. Y también ellos lo que hablaban era, bueno, de reexponer a los pacientes a esquemas con oxaliplatino una vez progresadas, lo cual en la práctica habitual muchas veces es complejo, porque los pacientes rápidamente suelen hacer neuropatía o toxicidad o anafilaxia al oxaliplatino, que nos impide continuar con esa estrategia. Pero sí podría hacerse un esquema basado en irinotecan, por ejemplo, en su forma liposomal. Entonces, bien, ahora ya elegimos, sabemos cuál esquema de primera línea, y el paciente progresa a la primera línea. ¿Qué esquema de tratamiento hacemos en segunda línea? Hablar de segunda línea nos está poniendo en evidencia de que estamos haciendo las cosas mejor por la calidad de vida de los pacientes. Y obviamente la segunda línea va a estar establecida por el esquema que hayamos hecho en la primera línea. Si usamos FOLFIRINOX en la primera línea, podemos usar en segunda línea esquemas basados en gemcitabina. En gemcitabina más nab-paclitaxel no hay estudios randomizados controlados, pareciera una buena opción, pero son todos estudios retrospectivos o de centros únicos, u otros esquemas con gemcitabina. Y mientras que en aquellos pacientes que hicieron gemcitabina nab-paclitaxel, podemos usar esquemas basados en platino, en oxaliplatino, o esquemas basados en irinotecan nanoliposomal. Con respecto a los esquemas basados en oxaliplatino, en cáncer de páncreas en segunda línea tenemos 2 trabajos que son opuestos, que son el CONCO 003 y el PANCREOX, ¿sí? El CONCO 003 era es un estudio alemán que usa un esquema de oxaliplatino, ¿sí?, con infusión de 5-FU en 24 horas. Este trabajo fue positivo, ¿sí? Duplicó la sobrevida global en pacientes. Ambos trabajos son pacientes que son progresados a esquemas basados en gemcitabina. El CONCO 003 mejoró la sobrevida global de 3.3 a 5.9 meses, mientras que en el PANCREOX, que era FOLFOX6 modificado, versus 5-FU, bueno, este fue un estudio detrimental, ¿sí? Los pacientes en sobrevida libre de progresión fue similar, pero la sobrevida global fue detrimental. Fíjense que 6.6 meses para el esquema de FOLFOX versus 10 meses para el esquema de 5-FU. La explicación no es clara. Algunos dicen que los pacientes que hicieron FOLFOX tuvieron muchas toxicidades que les impidió avanzar a segundas líneas. Un 20% de los pacientes que recibieron FOLFOX en el esquema PANCREOX tuvieron que suspender el tratamiento por toxicidad. Entonces, decidir esquemas basados en oxal en pacientes progresados a líneas con gemcitabina, la verdad que a veces nos genera cierta incomodidad debido a estos datos encontrados en los trabajos. Y finalmente, en el 2015 fue publicado el estudio de Naliri, ¿sí?, el NAPOLI-1, que este fue un trabajo que eran 417 pacientes progresados a esquemas basados en gemcitabina, pacientes performance 0-2. Se analizaron las 2 ramas, una rama con Naliri y la otra rama con Degramón. La rama de Naliri liposomal sola fue descartada. Bueno, la mayoría de los pacientes habían recibido una línea, aunque fíjense que un 34% eran 2 líneas o más. La mayoría de los pacientes habían recibido esquemas basados en gemcitabina solo o en combinación, ¿sí? ¿Y qué demostró este trabajo? Que usar Naliri más 5-FU-leucovorina mejora la sobrevida global de 4.2 a 6.1 meses, así como también la sobrevida libre de progresión.
Por eso el Nariri pasó a ser y es recomendado por las guías europeas como el único tratamiento, ¿no? De un estudio fase 3 que ha demostrado mejoría sin tener estudios contradictorios que demuestren datos diferentes. Y para terminar, entonces, frente a un paciente con cáncer de páncreas, ¿sí? Siempre es importante recordar que son pacientes muy complejos porque suelen presentarse con obstrucción de la vía biliar en un 50-70% de los casos, que complica tanto el inicio de tratamiento como a veces la continuidad de tratamientos por obstrucción de los stent, intratratamiento. Pueden tener obstrucciones duodenales en el 25% de los casos y 5% al diagnóstico. El 60 al 90% poseen dolor que empeora su calidad de vida. Esta está vinculada a la destrucción tisular, inflamación, obstrucción ductal o infiltración. Son pacientes que suelen tener malnutrición por insuficiencia pancreática exócrina, vómitos, plenitud postprandial, caquexia, etc. Muchas veces son diabéticos insulinodependientes y un 20 o un 35% de los pacientes presentan enfermedad tromboembólica, la cual es un factor de mal pronóstico. Por lo tanto, trabajar en equipo multidisciplinario en estas patologías que son tan complejas y con datos muchas veces desalentadores es fundamental para sostenernos como equipo y para poder elegir la mejor terapéutica para el paciente que tenemos enfrente. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.